¿Qué tiene que pasar en la mente de alguien para que pronuncie 3 palabras y su destino cambie para siempre? ¿Cuándo el infierno se vuelve tan insoportable que una decisión imposible se convierte en la única salida? Esta es una historia que podría ser la de miles de personas en México y toda Latinoamérica, inspirada en múltiples experiencias reales de quienes tocaron fondo y encontraron la fuerza para no volver atrás. El olor a diésel y tortillas quemadas se mezclaba con el sudor frío que le corría por la espalda. Eran las 4 de la madrugada en Ciudad Juárez, y Rubén Navarro esperaba su turno frente al puente internacional con el corazón golpeándole las costillas. 32 años, 2 hijos, una esposa que ya no lo miraba a los ojos, y una mochila llena de paquetes que no eran suyos. Esta era su 7ª vez. 7 veces había cruzado la frontera como mula, llevando mercancía para gente cuyo nombre nunca sabría. 7 veces había regresado con suficiente dinero para tapar un agujero mientras se abría otro más grande. Pero esta madrugada, algo era diferente. Algo en su pecho le gritaba que no diera un paso más. La historia de Rubén había comenzado años atrás en una colonia popular de Chihuahua, donde crecer significaba aprender a esquivar balas perdidas y promesas rotas. Su padre se había ido cuando él tenía 8 años, dejando a su madre con 4 bocas que alimentar, limpiando casas ajenas. Rubén había visto a su mamá regresar cada noche con las rodillas hinchadas y las manos agrietadas, y se había jurado que él haría las cosas diferentes. Terminó la secundaria contra todo pronóstico. Consiguió trabajo en una maquiladora ensamblando piezas de computadoras por 11 horas diarias. Conoció a Valeria en una feria del pueblo, una muchacha de ojos brillantes que creía en él más de lo que él creía en sí mismo. Se casaron a los 22. Tuvieron a Emiliano un año después y a Sofía 2 años más tarde. Pero los sueldos de la maquiladora nunca alcanzaban. La renta subía, los precios se disparaban y las deudas crecían como maleza. Cuando Emiliano enfermó de neumonía y el hospital pedía pagos que no tenían, Rubén aceptó la primera propuesta que le hicieron en un bar oscuro donde había ido a ahogar su desesperación. Solo cruzas, entregas, regresas, 10,000 pesos limpios, una noche de trabajo, le había dicho un tipo con tatuajes en el cuello y mirada de piedra. Rubén había dicho que sí sin pensarlo 2 veces, y la primera vez fue fácil, casi ridículamente fácil. Cruzó con documentos falsos, entregó la mochila en un estacionamiento de El Paso, regresó antes del amanecer. El dinero quemaba en sus manos, pero pagó las deudas del hospital. Vio a su hijo respirar mejor. Se convenció de que había sido necesario. La segunda vez fue más difícil. Valeria le preguntó de dónde había sacado tanto efectivo. Él mintió. Dijo que había sido un bono en el trabajo. Ella lo miró con desconfianza, pero no insistió. Los niños necesitaban zapatos nuevos. Necesitaban útiles escolares. Necesitaban un techo que no se llenara de goteras cada temporada de lluvias. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, déjanos tu comentario y suscríbete a Voces que Vencen. Queremos saber desde qué rincón de México o el mundo nos acompañas hoy. Para la 5ª vez, Rubén ya no dormía bien. Se despertaba empapado en sudor, con pesadillas donde lo atrapaban en la frontera y nunca más veía a sus hijos. Valeria había dejado de preguntarle cosas. El silencio en su casa era más ruidoso que cualquier grito, y ahora, en esta 7ª madrugada, esperando cruzar una vez más, Rubén sintió algo que nunca había sentido: claridad absoluta. Como si una cortina de niebla se levantara de golpe y pudiera ver toda su vida desde arriba. Se vio a sí mismo en 10 años, preso, muerto o convertido en alguien que sus hijos no reconocerían.
Vio a Emiliano preguntándole a su mamá por qué papá nunca volvió. Vio a Sofía creciendo sin él, repitiendo el mismo patrón de abandono que él había sufrido. Y en ese instante, con la mochila todavía en su espalda y el puente iluminado frente a él, Rubén Navarro tomó la decisión más aterradora de su vida. Se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia la ciudad con las piernas temblando. Sabía lo que significaba eso. Sabía que la gente para quien trabajaba no aceptaba deserciones. Sabía que había firmado su propia sentencia. Pero por primera vez en años sentía algo parecido a la paz. Se encerró en un cuarto de hotel barato. Con manos temblorosas sacó los paquetes de la mochila y los destruyó en el lavabo. Llamó a un número que le había dado un primo años atrás, un número de una línea de ayuda para personas que querían salir del crimen organizado. Le contestó una voz tranquila, una mujer que no lo juzgó, que solo le preguntó: ¿estás listo para cambiar tu vida? Sí, susurró Rubén, pero no sé cómo. Nadie sabe cómo al principio, respondió ella. Solo necesitas dar el primer paso. Ya lo diste al hacer esta llamada. Lo que siguió no fue fácil. Nada de lo que vino después fue remotamente sencillo. Rubén tuvo que dejar Ciudad Juárez esa misma semana. Con la ayuda de la organización, reubicaron a su familia a Querétaro, a más de 1000 kilómetros de distancia. Valeria lloró cuando él le confesó todo, pero no se fue. Ella también estaba cansada de las mentiras, pero vio en sus ojos algo que había desaparecido hacía mucho tiempo: honestidad. En Querétaro, Rubén empezó de cero. Consiguió trabajo en la construcción, cargando bultos de cemento bajo el sol implacable por un salario mínimo. Sus manos, que alguna vez ensamblaron piezas delicadas de computadoras, ahora sangraban mezclando concreto. Pero cada noche, cuando llegaba a casa y veía a Emiliano hacer la tarea en la mesa y a Sofía dibujar con crayones, sentía que estaba construyendo algo más que paredes. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas con pasado en actividades ilícitas. Ahí conoció a otros como él, hombres y mujeres que habían tocado fondo y habían decidido no quedarse ahí. Escuchó historias peores que la suya. Conoció a un tipo que había perdido a su hermano por tomar las mismas decisiones que él casi tomó. Conoció a una mujer que había pasado 8 años en prisión y ahora ayudaba a jóvenes a no cometer sus mismos errores. En esas reuniones, Rubén aprendió algo fundamental. La culpa no desaparece, pero se puede transformar en responsabilidad. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía cambiar lo que haría a partir de ese momento. Pasaron 6 meses antes de que consiguiera un trabajo mejor, como supervisor en una empresa de logística. Un año antes de que pudieran mudarse a un departamento más grande. 2 años antes de que Valeria volviera a sonreírle como antes. Pero cada pequeño avance se sentía como una victoria monumental. Una noche, mientras cenaban tacos que Valeria había preparado, Emiliano, que ahora tenía 9 años, le preguntó: «Papá, ¿por qué nos mudamos de Juárez?». Rubén respiró hondo. Había ensayado ese momento 1000 veces en su mente. Miró a Valeria, que asintió levemente, dándole permiso. «Mijo, porque tomé decisiones equivocadas», dijo con voz firme. «Pensé que podía tomar atajos para darles una mejor vida, pero los atajos siempre tienen un precio. Me di cuenta a tiempo de que lo único que vale la pena es hacer las cosas bien, aunque cueste más trabajo». Emiliano lo miró con esos ojos que todavía veían a su papá como un héroe. «¿Y ya no vas a tomar decisiones equivocadas?». «Voy a intentar no hacerlo», respondió Rubén. «Pero si las tomo, voy a corregirlas». Eso es lo que hace un hombre de verdad, mijo. No ser perfecto, sino levantarse cuando se cae. Si conoces a alguien que esté luchando con decisiones difíciles, comparte esta historia.
A veces, saber que otros lo lograron es el empujón que alguien necesita. Rubén comenzó a dar charlas en escuelas secundarias de colonias marginales, compartiendo su historia sin adornos ni glorificación. Les decía a los chavos lo que nadie le había dicho a él, que el dinero fácil siempre viene con intereses imposibles de pagar, que la verdadera riqueza no está en tener cosas, sino en poder dormir con la conciencia tranquila. Algunos adolescentes se burlaban, otros lo escuchaban con los brazos cruzados, incrédulos, pero siempre había uno o dos que se le acercaban después, en privado, y le preguntaban en voz baja, ¿de verdad se puede salir? Y Rubén siempre respondía lo mismo, se puede, pero tienes que quererlo más que cualquier otra cosa en el mundo, y tienes que decidir que no vuelves a cruzar esa línea, cueste lo que cueste. Con el tiempo, Rubén se convirtió en coordinador de prevención en una organización civil que trabajaba con jóvenes en riesgo. Su sueldo era modesto pero suficiente. No tenían lujos, pero tenían paz. Los domingos iban al parque. Emiliano jugaba fútbol en una liga infantil. Sofía tomaba clases de dibujo. Valeria había vuelto a estudiar, terminando su preparatoria en línea. En el 4º aniversario de aquella madrugada en Ciudad Juárez, Rubén visitó una iglesia. No era especialmente religioso, pero sentía que tenía que agradecer algo, a alguien, a lo que fuera que le había dado la fuerza para darse la vuelta aquel día. Se arrodilló en una banca vacía y cerró los ojos. No rezó con palabras floridas ni promesas imposibles. Solo susurró: gracias por hacerme entender que el infierno no es un lugar. Es una decisión, y que el cielo también. Cuando salió de la iglesia, el sol de Querétaro brillaba con esa intensidad particular del mediodía mexicano. Caminó por las calles coloniales, viendo a familias pasear, a vendedores ambulantes ofrecer elotes y nieves, a la vida sucediendo en su caótico esplendor cotidiano. Rubén Navarro tenía 36 años, 2 hijos que lo admiraban, una esposa que había decidido creer en él una vez más, un trabajo que le permitía dormir sin pesadillas. Y una historia que contar a quien quisiera escucharla. No era rico, no era famoso, no había logrado nada que saliera en los periódicos, pero había hecho algo que millones de personas nunca logran. Había tocado fondo, había visto el abismo y había encontrado la fuerza para dar un paso atrás y decir 3 palabras que cambiaron todo. No vuelvo a cruzar. Años después, en una conferencia frente a 200 jóvenes en Guadalajara, alguien le preguntó: ¿cuál fue el momento exacto en que decidiste cambiar? Rubén sonrió, con esa sonrisa cansada de alguien que ha vivido 2 vidas en una sola. No fue un rayo de luz ni una voz del cielo. Fue darme cuenta de que mis hijos iban a crecer con o sin mí, y que si crecían sin mí, sería porque yo había elegido el dinero sobre ellos. Ese pensamiento me dolió más que cualquier golpe que me hubieran dado. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes frente a él. Algunos aburridos, algunos atentos, algunos con esa mirada dura de quien ya ha visto demasiado. La verdad es que todos tenemos ese momento, ese instante en que podemos elegir quiénes vamos a ser. El problema es que la mayoría lo deja pasar sin darse cuenta. Yo casi lo dejé pasar 7 veces. Pero en la 7ª algo en mi pecho me gritó: si cruzas hoy, ya no hay regreso. Y decidí hacerle caso. Un chavo al fondo levantó la mano. No tendría más de 16 años, con la mirada desafiante de quien no cree en cuentos de hadas. ¿Y no te arrepientes? Digo, podrías tener más dinero, más cosas. Rubén negó con la cabeza. Hay algo que el dinero no puede comprar, carnal. La mirada de tu hijo cuando te dice: te quiero, papá, y sabes que no está hablando con un fantasma o con un recuerdo. Está hablando contigo, con el hombre que eres de verdad. Eso no tiene precio. La sala quedó en silencio.
No el silencio incómodo del aburrimiento, sino ese silencio denso que significa que algo ha tocado fibras profundas. Cuando terminó la conferencia, el chavo que había preguntado se le acercó. «Mi tío está en lo mismo», dijo en voz baja. «Quiere salirse, pero dice que ya es muy tarde». Rubén puso una mano en su hombro. «Nunca es tarde mientras estés vivo. Dile eso de mi parte. Y dile que la primera decisión es la más difícil, pero después de esa, cada decisión correcta se vuelve un poquito más fácil. No mucho, pero un poquito». El chavo asintió, con los ojos brillantes. Se dio la vuelta para irse, pero antes de alejarse, volteó una última vez. «¿Cómo se llama esa línea de ayuda de la que hablaste?» Rubén sonrió y le extendió una tarjeta que siempre llevaba en su cartera. «Aquí está, y si tu tío llama, que diga que va de parte de alguien que sí logró salir». A veces eso ayuda. Esta historia, inspirada en las vivencias de muchas personas que han enfrentado decisiones imposibles en México y toda Latinoamérica, nos recuerda algo fundamental. No importa qué tan profundo hayas caído, siempre hay una manera de empezar a subir. No será rápido, no será fácil. Habrá días en que querrás rendirte, días en que el pasado te perseguirá como una sombra, días en que parecerá que no vale la pena. Pero hay algo que nadie te puede quitar una vez que lo descubres: la libertad de saberte dueño de tus decisiones. De saber que tus hijos no tendrán que explicarle a nadie por qué su padre no está. De saber que cuando te mires al espejo, verás a alguien imperfecto, tal vez marcado por errores, pero caminando hacia adelante. Rubén Navarro aprendió que el momento psicológico que cambia una vida no viene con música de fondo ni con señales obvias. Viene en una madrugada fría frente a un puente, en un cuarto de hotel solitario, en una llamada de teléfono que cuesta más hacer que cualquier trabajo pesado. Viene cuando decides que el infierno conocido ya no es aceptable y que vas a apostar por un futuro incierto pero propio. «No vuelvo a cruzar» no fueron solo 3 palabras. Fueron un pacto con él mismo, con sus hijos, con la versión de sí mismo que merecía existir. Y cada día desde entonces ha sido una confirmación de ese pacto, construido con trabajo honesto, noches tranquilas y la certeza de que hacer lo correcto, aunque duela, siempre es mejor que vivir con miedo. Porque al final, todos cruzamos líneas en la vida. La pregunta no es si las cruzarás o no. La pregunta es, ¿hacia qué lado vas a cruzar? ¿Hacia la oscuridad que promete soluciones rápidas y cobra precios eternos? ¿O hacia la luz que exige esfuerzo, pero te devuelve tu dignidad? Rubén eligió la luz, y aunque el camino fue largo, polvoriento y lleno de piedras, cada paso valió la pena. Porque al final del día, cuando abraza a sus hijos antes de dormir, sabe que está construyendo un legado que ningún dinero sucio podría comprar. El legado de un hombre que cayó, pero que decidió levantarse y no volver a caer del mismo lado. Esta es una historia ficticia inspirada en múltiples experiencias reales, creada con fines educativos para reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la posibilidad real de transformación personal.